el ático olía a cedro viejo y aislamiento. Un aroma que se pegaba a mi ropa sin importar cuánto la sacudiera. El techo era tan bajo de un lado que tenía que encorvarme para llegar a mi cama estrecha. Con su marco apoyado contra la pared, bajo un foco solitario que colgaba de un cable. Una ventana pequeña daba a la calle, pero casi siempre el vidrio estaba tan empañado que apenas se veían las formas borrosas de los autos que pasaban. Mantuve mis maletas apiladas en un rincón, con las cremalleras bien cerradas para que el polvo no se colara. Cada crujido del suelo de madera me recordaba que este lugar no estaba hecho para vivir, sino para guardar cajas, adornos navideños olvidados y todo lo que la gente quería mantener fuera de la vista. Después de 34 años de matrimonio, aquí estaba yo fuera de la vista. Lo que hacía más difícil de tragar era saber que, hace apenas 2 semanas, Salvador había firmado los papeles para un departamento nuevo para su suegra, encimeras de granito, un balcón con vista al río, electrodomésticos de acero inoxidable. Me había mostrado el anuncio una vez, radiante, como si hubiera hecho algo heroico. Yo sonreí cortésmente, aunque por dentro seguía tratando de entender por qué su comodidad merecía una hipoteca, mientras la mía se resolvía con un colchón prestado en un ático sin calefacción. Una tarde, mientras motas de polvo flotaban en la pálida luz del invierno, encendí el pequeño televisor que Salvador me había permitido tener ahí arriba. Una presentadora sonriente hablaba sobre la lotería estatal. Premio récord, decía el titular, estimado en más de 3 millones de pesos. En ese momento, los números no significaban nada para mí. Ganar era cosa de otros, de aquellos cuya suerte no se había agotado hace años. Esa noche, bajé con cuidado por la estrecha escalera. Evitando rozar las paredes, el aroma a pollo asado con romero llenaba la cocina. Salvador y Daniela ya estaban sentados, sus voces bajas hasta que entré. Tomé la silla vacía al final de la mesa, lo bastante cerca para escucharlos, pero lo bastante lejos para sentir el frío de ser una idea tardía. Daniela me pasó un plato con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Salvador preguntó por mi día sin levantar la vista de su celular. Respondí cortésmente, manteniendo la cabeza baja, comiendo en silencio, pensando en el ático arriba y en el calor que nunca encontraría allí. El aroma a café subía por las escaleras del ático antes de que el sol saliera del todo. Bajé con cuidado, procurando no despertar la casa con los gemidos de los escalones. Salvador ya estaba en la cocina, el cabello húmedo de la ducha, la corbata suelta alrededor del cuello. Daniela estaba en la encimera, preparando su licuado matutino. El zumbido llenando el espacio entre nosotros. Alcancé la tostadora, deslizando 2 rebanadas de pan. Cuando Salvador habló sin mirarme: «Sabes, mamá, si querías comodidad, deberías haberte quedado casada con papá». Las palabras cayeron como una bofetada. Mantuve la mano firme al bajar la palanca de la tostadora, concentrándome en el clic que hizo, en el leve olor a pan calentándose. Años de controlar mi expresión me sirvieron bien. No me inmuté. No dejé que el temblor en mi pecho se notara. Renuncié a la maestría para que Salvador naciera sin deudas sobre nosotros. Trabajé medio tiempo cuando era pequeño, luego tiempo completo cuando entró a la escuela, destinando cada peso a las cuentas, la colegiatura, su equipo deportivo, sus frenos. Lo cuidé durante gripes. Trasnoché cosiendo disfraces para obras escolares. Planeé fiestas de cumpleaños que apenas recordaría. 34 años de matrimonio y maternidad habían sido un largo acto de servicio. Y ahora mi recompensa era un colchón en el ático y la sugerencia de que mis propias elecciones me habían traído aquí. Unté mantequilla en mi tostada con precisión lenta, manteniendo los ojos en el plato. «Probablemente tengas razón», dije con calma, sentándome. Fue la única respuesta que me atreví a dar. Salvador tomó un sorbo de su café. Satisfecho, ya pensando en su agenda del día,
Daniela me miró brevemente, luego volvió a su licuadora. Ninguno notó que, tras 2 bocados, aparté mi plato en silencio. Arriba, el aire del ático se sentía más pesado que nunca. Me senté al borde de la cama, mirando el vidrio empañado de la ventana, y supe con absoluta claridad que no podía quedarme allí ni una semana más, ni un día más de lo necesario. Mañana empezaría a planear a dónde ir, esa noche. Después de que Salvador y Daniela se fueron a dormir, me senté con las piernas cruzadas en el suelo del ático, con mi laptop sobre las rodillas. La luz de la pantalla hacía que las motas de polvo parecieran pequeñas luciérnagas flotando en el aire viciado. Mi saldo bancario parpadeaba frente a mí 9.500 pesos con 16 centavos. Eso era todo lo que tenía a mi nombre. El acuerdo de divorcio seguía atascado en discusiones entre abogados, cada parte peleando por líneas de propiedad y cuentas de retiro. Las cuentas conjuntas estaban congeladas, y cada peso que tocaba ahora debía justificarse en la corte. Lo que tenía en esa cuenta eran pequeños ahorros acumulados en silencio a lo largo de los años, cantidades modestas de descuentos en el súper, efectivo de cumpleaños, algún cheque de reembolso a través del suelo. Escuché la voz de Salvador. No capté cada palabra, pero la tensión en su tono era nueva. Sí, entiendo que los números no pintan bien. No, encontraré una forma de cubrirlo. Una pausa. No, Daniela no lo sabe. El ritmo de sus pasos resonaba en las tablas, lento, deliberado, como un hombre ensayando su próximo movimiento. Cerré la laptop, recostándome en la cama. Si sus finanzas tambaleaban, las mías estaban en ruinas. Las paredes del ático parecían más cercanas que nunca. El aire más delgado. Me había dicho a mí misma que podía soportar esto un poco más. Pero la verdad era más simple, no tenía ninguna razón para hacerlo. Antes del amanecer, me moví en silencio por el ático, doblando ropa en mi vieja maleta y metiendo mi laptop en su estuche. El sonido de la cremallera era demasiado fuerte en la quietud. Mi segunda bolsa, solo zapatos y unos pocos libros, era lo bastante ligera para llevarla sin esfuerzo. Al pie de las escaleras, me detuve a escuchar. La casa estaba en silencio. Solo el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Abrí la puerta principal con cuidado. El aire fresco entrando como una promesa, cuando las primeras luces del amanecer tocaron la calle. Caminaba hacia la terminal de autobuses, mis bolsas en la mano, y sin más plan que alejarme lo más posible de ese ático. La cafetería de la terminal olía ligeramente a pan quemado y café fuerte. Me acomodé en una mesa de esquina, con mis bolsas cerca, y conté los billetes en mi cartera. 100 pesos era todo lo que me sentía cómoda, gastando ese día suficiente para un café y tal vez un sándwich pequeño para estirarlo hasta mañana. El señor Ramírez, el dueño del lugar, estaba detrás del mostrador, limpiándolo con la misma precisión lenta que recordaba de años atrás. Cuando Salvador aún iba a la escuela y yo pasaba por aquí de vez en cuando, me saludó como si no hubiera pasado el tiempo. «¿Café?», preguntó, ya alcanzando una taza de cartón. Mientras vertía el café, mis ojos se posaron en un exhibidor brillante cerca de la caja. Una fila de boletos de lotería, con un titular prometiendo un premio récord, más de 3 millones de pesos. Era el mismo premio que había visto en el televisor del ático. «¿Te sientes con suerte hoy?», preguntó el señor Ramírez, siguiendo mi mirada. Casi me río. La suerte no había estado en mi vocabulario por años, pero algo en su tono ligero, casi juguetón, me hizo deslizar un billete de 100 pesos por el mostrador. «Café y un boleto», dije. Pasó el boleto por la máquina. Lo arrancó con cuidado y me lo entregó con el cambio. El papel se sentía ligero en mi mano. Solo otra pequeña apuesta en una vida que había sido puro riesgo no elegido. Para la noche. Estaba en un motel de carretera, de esos con letreros de neón que zumban y un televisor atornillado al tocador. Tomé un sorbo de café tibio de la cafetería, mis bolsas apoyadas contra la puerta.
y escuché a medias las noticias de la noche. Los números aparecieron en la pantalla uno tras otro: 7, 14, 23, 31, 42, Powerball 18. Me quedé helada, lentamente. Saqué el boleto de mi cartera y los comparé. Una vez, 2 veces, una tercera, con el corazón latiendo más fuerte con cada coincidencia. Todos los números estaban ahí. La habitación del motel no cambió el papel tapiz descascarado. La luz zumbante, pero sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mis manos temblaban, no por incredulidad, sino por la repentina comprensión de lo que esto significaba. Doblé el boleto con cuidado. Lo guardé en mi cartera y lo puse a mi lado en la cama. Por primera vez en años, el próximo movimiento sería solo mío. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de la Lotería Estatal desde un teléfono público fuera del motel. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía mientras daba mi nombre y los números del boleto. La mujer al otro lado me felicitó y agendó una cita para el día siguiente. Me recordó que firmara el reverso del boleto inmediatamente, como si pudiera salir corriendo antes de que llegara. Pasé ese día en una neblina de planes. Esto no era un golpe de suerte para presumir. Era una ventaja que necesitaba proteger. Llamé a un abogado de un pueblo cercano, alguien que nunca hubiera cruzado caminos con Salvador o Raúl, y expliqué que quería el reclamo a través de un fideicomiso. No hizo más preguntas que las necesarias. En la oficina de la lotería. Confirmaron la ganancia y me explicaron las opciones. Elegí el pago único sin dudar. Después de impuestos, fueron poco más de 1.900.000 pesos. Transfirieron los fondos a la cuenta del fideicomiso en una semana. Y de inmediato comencé a dividirlos en partes más pequeñas y difíciles de rastrear varias cuentas bancarias. Una empresa fantasma con un nombre genérico y una buena cantidad de efectivo en una caja de seguridad. Todo el proceso se llevó a cabo sin alboroto, sin cheques gigantes, sin fotos sonrientes en el periódico. Mi nombre no aparecería en registros públicos por al menos 2 meses, y para entonces sería irreconocible por las circunstancias, si no por el rostro. Esa primera noche tras la transferencia, me senté en la quietud de mi motel, mirando el comprobante impreso del saldo. Los números eran casi abstractos, más de lo que jamás imaginé tener en mi poder. Durante años, pedí tan poco, solo lo suficiente para mantener un techo encima y las cuentas pagadas. Ahora, podía comprar techos, edificios enteros, y nunca necesitar permiso para entrar. El miedo que había sido una corriente constante en mi vida comenzó a disolverse. Reemplazado por una certeza tranquila y deliberada, podía decidir dónde vivía, cómo vivía y con quién compartía cualquier parte de ello. Y el primer paso sería encontrar un lugar que fuera completamente mío. La propiedad estaba al final de un camino de grava, flanqueada por campos ondulados y una delgada línea de pinos. Desde el momento en que bajé de la camioneta del agente inmobiliario, sentí la quietud envolviéndome, no de manera asfixiante, sino como un escudo. La casa principal era modesta revestimiento blanco, un porche amplio, nada que llamara la atención innecesariamente. Lo que captó mi mirada fue el granero. Había sido renovado en una estructura sólida y funcional, con establos en la planta baja y un pequeño departamento en el altillo. El agente mencionó que alguna vez albergó a trabajadores temporales durante la cosecha. Subimos por las estrechas escaleras hasta una puerta con pintura descascarada. Y cuando la abrió, entré y sonreí sin querer. El espacio era limpio pero sencillo, techos bajos, una ventana de buhardilla y apenas espacio para una cama estrecha, una mesa pequeña y una cocineta en la esquina. El baño no era más grande que un closet, con una regadera y un espejo agrietado sobre el lavabo. Era humilde, casi austero, pero tenía el mismo aire que el ático de Salvador. Supe de inmediato que este altillo tendría un propósito más allá del almacenamiento. Hice la oferta esa tarde, precio completo, en efectivo. Cierre en 3 semanas, sin contingencias.
El alivio de la gente era palpable, para cuando giré la llave en la puerta principal. Ya había tomado mi siguiente decisión. Esto no sería solo mi refugio, sería un lugar que trabajara para algo más grande que yo. Contacté refugios locales y redes de rescate, informándoles que planeaba recibir animales necesitados de espacio y cuidado. Así conocí a Marisol Quintero, una estudiante de veterinaria de 24 años buscando trabajo donde vivir. Tenía manos rápidas, una sonrisa pronta y ojos que no se inmutaban ante historias duras. Cuando le ofrecí el dormitorio grande en la casa principal, a cambio de ayuda a medio tiempo, aceptó de inmediato. En una semana, tuvimos nuestros primeros residentes 2 perros del refugio del condado, un caballo rescatado de un caso de negligencia y un par de cabras abandonadas cuando sus dueños se mudaron. Cada mañana, el sonido de cascos y patas reemplazaba el silencio inquieto que conocí en el ático de Salvador. Y cada vez que subía esas estrechas escaleras del granero, recordaba exactamente cómo se sentía que te dieran apenas lo suficiente para sobrevivir. Ya sabía quién podría estar viviendo allí algún día, para finales del verano. Los campos alrededor de mi propiedad se habían vuelto dorados, y el granero estaba lleno de sonidos constantes, cascos moviéndose en la paja, balidos bajos de las cabras, la voz de Marisol tarareando mientras trabajaba. No había hablado con Salvador en meses, pero las noticias viajaban. Un conocido en común mencionó que su empresa estaba reduciendo personal. 2 semanas después, supe que él estaba entre los despedidos. Por la misma época, me enteré de que la madre de Daniela había vendido su departamento con vista al río y se había mudado para estar cerca de su hermana en otro estado. El momento no podía ser peor para ellos. Daniela estaba en su 7º mes de embarazo. Su contrato de renta estaba por terminar y el finiquito de Salvador no alcanzaría lejos. Era una tarde cálida y ventosa cuando vi el rastro de polvo en el camino hacia mi portón. Un SUV plateado desaceleró y se detuvo. Salvador salió primero. Con la misma sonrisa cortés que usaba con vecinos y clientes, Daniela lo siguió, moviéndose más despacio, su vientre prominente bajo un vestido suelto. «Mamá», dijo Salvador, apoyando las manos en el portón, «necesitamos hablar». Me recargué en la baranda superior, dejando que el momento se alargara. Lucían cansados el cabello de Salvador un poco demasiado largo, el rostro de Daniela pálido y demacrado. «Nos han pasado algunas cosas», continuó. «Estoy sin trabajo y con el bebé en camino». Miró hacia la casa principal. «Esperábamos poder quedarnos aquí un tiempo, solo hasta que nos recuperemos». Asentí lentamente, como si lo considerara por primera vez. Los ojos de Daniela siguieron los míos hacia el porche. Las ventanas abiertas, las sillas a la sombra. Casi podía escuchar cómo se imaginaba allí, lejos del calor y el polvo. Finalmente, di un paso atrás y abrí el portón. «Pueden quedarse», dije, «pero no en la casa». Intercambiaron una mirada rápida. Confundida, «En el altillo», añadí, señalando hacia el granero. «Está disponible». Me giré hacia el camino antes de que pudieran responder, dejando que el crujido de mis botas en la grava me llevara de vuelta al trabajo que esperaba en los establos. Los guié por el patio, el viento trayendo el olor a heno y tierra tibia. Las puertas del granero estaban abiertas, el interior oscuro salvo por finas bandas de luz que se filtraban por las rendijas. Marisol levantó la vista de cepillar a uno de los caballos, con curiosidad en el rostro, pero no dijo nada. Las escaleras al altillo eran estrechas, la madera suavizada por años de uso. Subí primero, escuchando sus pasos detrás de mí, más lentos ahora. En la cima, abrí la puerta y la empujé. El espacio era limpio pero sencillo, muros blanqueados, una cama pequeña con una colcha simple, un tocador desgastado y una mesa en la esquina bajo la ventana de buhardilla. La cocineta era apenas suficiente para un refrigerador pequeño, una estufa de 2 quemadores y un fregadero.
La puerta del baño colgaba ligeramente torcida. El tipo de imperfección que no afectaba su función, pero eliminaba cualquier ilusión de lujo. Salvador entró, su mirada recorriendo rápidamente la de habitación. Daniela se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados ante el techo bajo y el suelo rayado. «Esto es lo que hay», dije con calma. «Viene con algunas reglas. A levantarse a las 5 para las tareas de la mañana, nada de música o tele alta después de las 9, los animales se asustan fácil. Todos contribuyen al trabajo, sin excepciones». «Mamá», comenzó Salvador. Levanté una mano. «No es negociable. Si están aquí. Son parte de la granja. Eso significa alimentar, limpiar establos, hacer reparaciones, lo que sea necesario. Los víveres y servicios están cubiertos, pero ustedes se encargan de sus comidas. El altillo es suyo mientras sigan las reglas». La boca de Daniela se tensó, su mirada fija en la cama como si la hubiera ofendido personalmente. Salvador asintió una vez. El movimiento rígido. «Entendido». «Bien», dije, retrocediendo hacia las escaleras. «Le pediré a Marisol que traiga sábanas limpias. Pueden instalarse esta noche», mientras bajaba. El sonido de sus voces bajas, tensas, me siguió, mezclándose con el crujido de la madera, en el pasillo principal del granero. Marisol me miró con una pregunta en los ojos. No respondí. Habría tiempo para eso después. El invierno se asentó en la granja en capas lentas, escarcha en las rejas al amanecer. El crujido apagado de las botas en el suelo helado. Salvador se levantaba antes de la alarma casi todas las mañanas, ya poniéndose los guantes de trabajo cuando salía al granero. Al principio, se movía como hombre haciendo penitencia, con los hombros rígidos, evitando mi mirada, pero con el tiempo, los movimientos se volvieron naturales: revisar bebederos, reparar pestillos, guiar a los caballos al pasto con manos firmes. Daniela se mantuvo en el altillo al principio, saliendo solo para citas en el pueblo o viajes rápidos a la tienda de alimentos para animales. Pero un día apareció en la mesa de la cocina con un montón de recibos y una libreta. «Tus registros de donaciones están desordenados», dijo con naturalidad. La dejé trabajar, curiosa por ver si seguiría. Para el final de la semana, había organizado 6 meses de gastos en carpetas codificadas por color y creado un sistema digital que incluso Marisol admitió era mejor que el nuestro. Las quejas que marcaron sus primeros días aquí sobre los madrugones, el aire frío en el altillo, la falta de espacio se desvanecieron. Seguían manteniéndose algo apartados, pero noté pequeños cambios. Salvador deteniéndose a acariciar el cuello de un caballo tras alimentarlo. Daniela cruzando el patio con una taza de té sin revisar su celular a cada paso. Una noche, mientras cerrábamos el granero, Marisol se apoyó en su horca y señaló hacia la ventana del altillo, donde la luz brillaba cálida contra la oscuridad. «Están empezando a encajar aquí», dijo. Seguí su mirada. Dentro, apenas podía distinguir la silueta de Daniela en la mesa, inclinada sobre papeles, y a Salvador a su lado, sosteniendo al bebé mientras ella escribía. La imagen me tomó por sorpresa, no por ser nueva, sino por lo natural que parecía. Aún así, mantuve las manos en los bolsillos y mis pensamientos para mí. Encajar era una cosa, ganárselo era otra, y la diferencia entre ambas era algo que planeaba medir con cuidado. Daniela vino a la casa principal una tarde con una carpeta bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, su voz firme mientras deslizaba los papeles hacia mí. Era una propuesta formal. Ella y Salvador querían quedarse como administradores de la granja a tiempo completo, con salarios modestos y responsabilidades claras. El altillo permanecería a mi nombre, registrado permanentemente. «Merecimos lo que pasamos», dijo. «Nos cambió, nos hizo mejores». Pasé las páginas sin comentar. «Hay algo más», añadió en voz baja. «Salvador le habla al bebé de ti todas las noches.
Le dice que eres fuerte, que has sacrificado más que nadie que él conozca. Quiere que crezca respetando eso. La miré por un largo momento antes de asentir. Pueden quedarse, pero hay una condición: respeto. Si lo pierden, no hay segundas oportunidades. Sus ojos sostuvieron los míos. Entendido. Más tarde, me paré junto al granero. Viendo a Salvador cargar heno en la camioneta, sus movimientos eran seguros, deliberados, no los gestos inquietos y descuidados que recordaba. A través de la ventana del altillo, lo vi detenerse para ajustar sus guantes, manos firmes trabajando. Ya no el hombre que una vez me mandó arriba,